Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro curso del programa de formación espiritual, Doctores Espirituales 3, Santa Teresita del Niño Jesús. Estamos muy contentos de estar en esta segunda clase ya, profundizando en la espiritualidad de esta santa, muy querida, muy conocida por la Iglesia y con el deseo también de poder profundizar un poquito más en la espiritualidad de ella por diversas situaciones. En esta ocasión no vamos a tener el momento de oración inicial, pero vamos a iniciar propiamente ya con nuestra clase, que para hoy siempre nos está acompañando nuestro hermano Fernando Enríquez, fraile carmelita salvadoreño. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos. Gracias, Fray Hansel. Buenas noches a todos. Pues para mí continúa siendo un gusto, gracias a Dios, acompañarles en esta segunda clase de este curso, ¿no? Estoy muy contento y muy agradecido por el espacio. Bueno, y sin más, empezamos entonces nuestra clase y pues el espacio es suyo, Fray Fernando, quedamos en sus manos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Fray Hansel. Y bueno, en las manos del Señor también estamos, bajo su mirada, bajo su cariño. Estamos también pues muy contentos de sentirnos amados por Él y pedimos que también Teresita, nuestra hermana, ruegue por nosotros. Pues muy bien, queridos hermanos, en la clase anterior pues hicimos todo un recorrido por algunos elementos biográficos y familiares de la vida de esta hermana nuestra, Teresa del Niño Jesús, partiendo del hecho fundamental de que Teresa pues tiene un mensaje profundamente evangélico, ¿no? Su mensaje es el mensaje de la confianza que conduce al amor. Y recordábamos que el Papa Francisco, cuando escribe pues este documento que habla sobre la confianza al celebrar el centenario del nacimiento de Santa Teresita, pues dice que con solo ese descubrimiento que ella hace de la confianza como camino al amor con mayúscula, pues bastaría para justificar su doctorado. De todas maneras, pues decíamos, su experiencia tan humana, su experiencia tan divina al mismo tiempo, porque se supo siempre mirada y remirada por el Señor, pues es un estímulo para que todos nosotros nos abramos a esta experiencia de sabernos amados por el Señor y saber que estamos en sus manos, la confianza como una respuesta de nuestra parte. Entonces, después de ese recorrido, pues nos corresponde ahora el segundo tema. El tema de hoy es la misericordia de Dios como experiencia fundante. Nos vamos a acercar entonces a este segundo aspecto. Ya descubrimos a Teresita en su entorno familiar, en su entorno también, ¿por qué no decirlo, humano, ¿no? En toda ese sustrato humano que la hizo ser quien ella era, ¿no? Describimos a sus padres, a sus hermanos, y ahora pues hay que acercarnos ya a un paso más allá. ¿Cómo descubre ella? ¿Cómo se descubre ella? Misericordiada, si podríamos usar esa palabra que quizá no exista, ¿verdad? Pero para poder describir su experiencia, nos vamos a acercar a este tema, la misericordia de Dios. Fernando, vamos a empezar la grabación que solo se estaba transmitiendo en YouTube, pero vamos entonces a iniciar la grabación para que usted Ok, nuevamente solo mencione nuevamente el tema, el nombre del ujú. tema y empezamos. Gracias. Excelente, gracias. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy con el tema que propiamente nos corresponde, que es la misericordia de Dios como experiencia fundante en la vida de Teresa del Niño Jesús, para caer en la cuenta que al mismo tiempo la misericordia de Dios es totalmente fundante para todos, para todo cristiano, para ustedes y para mí. Entonces voy a compartir una presentación que ustedes van a poder ir siguiendo.
Me dice Carla, por favor, si se logra ver la presentación. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces tenemos ahí, pues, esta que va a ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos va a llevar de la mano, el hilo conductor que nos va a llevar de la mano en esta clase va a ser la experiencia, el misterio de la misericordia divina. Ante todo, pues, decir que esta experiencia de la misericordia, pues no siempre ha sido, digámoslo así, tan suficientemente valorada en la vida cristiana, concretamente en la iglesia. En ese sentido, es casi que una experiencia totalmente nueva, ¿no? Entonces, o quizá no totalmente nueva, pero que ha empezado a resonar en esta última etapa de la vida de la iglesia. De alguna manera le debemos esto al Papa Francisco. Recordemos que ya hace 11 años que el Papa convocó a un jubileo, a un año jubilar extraordinario en el 2015 y se estuvo dedicado a la misericordia. Lo celebramos de esa manera, ¿no? El año de la misericordia que empezó el 8 de diciembre del 2014 y terminó a finales del 2015. Para convocar a ese año, el Papa Francisco redactó una bula que se llamaba Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Y expuso ahí este deseo suyo de hacer despertar en la iglesia esta conciencia de saber que la misericordia de Dios no es un dato aislado de nuestra vida cristiana, sino que es una experiencia totalmente transformadora, ¿no? Una experiencia fundante, como bien dice nuestro título, el título de nuestra clase. Así que vamos a empezar nosotros diciendo que la experiencia de la misericordia, pues es un misterio, ciertamente, es un misterio que no está hecho, digámoslo así, para que nosotros nos sintamos aplastados por el peso del misterio, sino al contrario, para que abramos nuestro corazón y desde ahí podamos vivirlo. El misterio de Dios es para eso, es para vivir, es para contemplar y de alguna manera es también para entender, pero para entender desde el corazón, para entender desde una manera de ver las cosas no según nuestra lógica, sino según la lógica de Dios y la lógica del Evangelio. En este sentido, la misericordia es un misterio que debe vivirse como un verdadero encuentro con aquel cuyo nombre es misericordia. Esta expresión tal cual es tomada del Papa Francisco en esta bula de Misericordia Vultus. Y en realidad quiere venir a decirnos que en toda la historia de la salvación, Dios se nos ha revelado de esa manera. Se nos ha revelado como un Dios misericordioso. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, ¿no? Dios que se manifiesta al pueblo a través de Moisés llamándose a sí mismo rico en misericordia, rico en clemencia, rico en piedad, rico en bondad. En este sentido, el nombre no hace referencia solo a la manera como llamamos a Dios, porque efectivamente lo llamamos Señor, lo llamamos Dios, lo llamamos Padre, etcétera. Pero al decir que el nombre de Dios es misericordia, estamos entendiendo nombre como identidad. Recordemos que para el pueblo hebreo, el nombre es el signo, digámoslo así, de la identidad de la persona, ¿no? Jesús, por ejemplo, cuyo nombre significa Yahvé que salva, pues es lo que mejor lo define. La mejor identidad de Jesús es precisamente esta, ¿no? El Dios que a través de Jesús quiere salvarnos. Entonces, al decir que el nombre de Dios es misericordia, nos referimos a que su identidad es ser misericordioso.
Luego, la misericordia debemos tener muy en cuenta que no es un concepto, o sea, no es un nombre, ¿no? No es un juego de palabras. Si vamos a su etimología proveniente del latín, comprenderemos que la palabra pues está compuesta por eh, miser, digámoslo así, una raíz que viene a decirnos una persona miserable, desdichada, y cordis, corazón. Entonces, es el corazón que de alguna manera abraza, se inclina ante la realidad de la miseria, o sea, el corazón que abraza a la miseria. Esto ya nos indica entonces que la misericordia no es un concepto, la misericordia es ante todo una forma o una actitud de vida. Es más, para los cristianos, esta misericordia como actitud de vida se concentra en una persona, en un rostro. Es un rostro que tiene la capacidad de salvar. Es un rostro que tiene la capacidad de levantarnos de nuestra miseria, como lo dice la misma palabra, una persona que tiene la capacidad de darle sentido a nuestra vida y que tiene un rostro que es capaz de salvarnos. Nos referimos entonces a que Jesús, como va a decir el Papa Francisco, es el rostro de la misericordia. Entonces vemos que la misericordia pues es más que un término, ¿no? Incluso es más que un mero sentimiento. Curiosamente, el término misericordia en el Antiguo Testamento eh, es un poco comparado con la compasión, ¿no? A veces se utiliza indistintamente. Nosotros, seguro, si revisamos la Biblia, encontraremos que en algunas versiones se utiliza la palabra misericordia, en otras se utiliza la palabra compasión, en otras se utiliza la palabra bondad, porque misericordia nosotros traducimos así en el Antiguo Testamento el término hebreo gesed. Ese nombre, ese sustantivo, pues expresa todo esto: bondad, compasión, misericordia y también fidelidad. Esto es muy importante porque para el Antiguo Testamento la fidelidad de Dios es al mismo tiempo su capacidad de ser misericordioso. Es decir, Dios solo es fiel a sí mismo cuando es misericordioso, cuando se compadece, cuando es bondadoso, cuando perdona. Solo así Dios es verdaderamente fiel. Y en ese sentido, vemos también que se trata de una actitud vital, digamos, que tiene Dios hacia nosotros, su capacidad de ser fiel, su capacidad de compadecerse, su capacidad de tener bondad. Así que la misericordia divina, queridos hermanos, se manifiesta como una fuerza que es capaz, como ya decía, de dar sentido a la vida de cada persona. De esta manera tenemos que la misericordia pues es más que concepto, es más que un sustantivo, es más que un sentimiento. La misericordia es una actitud. Pero tenemos que ir todavía un poco más allá. La misericordia es un principio, es un origen, es una experiencia fundante. Hay un teólogo que seguro lo habrán escuchado ustedes, sobre todo porque ha ejercido pues mucha influencia en la teología latinoamericana, es John Sobrino. Es un teólogo de la liberación. No vamos a entrar aquí en polémica, ¿verdad?, sobre esta corriente de la teología en el continente latinoamericano, ni mucho menos. Pero me interesa resaltar sobre todo que él descubre que la misericordia es un principio y lo entiende así. Es más, él le llama así el principio misericordia. Él quiere hacer como esta aclaración porque descubre que los seres humanos estamos como muy tentados
o se nos viene muy pronto a la imaginación el creer que la misericordia se refiere solo a ciertos actos concretos que en la tradición de la iglesia hemos llamado las obras de misericordia, ¿no? Que todos las recordamos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera. Cosas que por supuesto son muy buenas, que debemos hacer, ¿verdad? Por lo menos no es poca cosa hacerlas. Sin embargo, él llega a la conclusión de que también es cierto que podemos hacer muchas de estas obras de misericordia y no estar movidos por la misericordia, sino pues por un deseo de altruismo tal vez, por una experiencia de filantropía, incluso porque pues para que el pobre, el hambriento, el sediento, pues no me molesten porque tengo un compromiso moral con la persona enferma, por ejemplo, con el que esté encarcelado. Es decir, puede haber muchas razones por las que nosotros podamos movernos a hacer uno de estos actos que llamamos obras de misericordia. Pero para el cristiano la misericordia es más que eso. O sea, para el cristiano la misericordia es un principio que nos mueve a actuar, pero es un principio también que nos mueve a que nuestra vida se configure como una acción misericordiosa. En este sentido, dice él, la misericordia pues es un principio también que no es otra cosa sino la manera como Dios ha actuado en la historia de la salvación. O sea, Dios ha actuado en nuestra historia siendo movido Él en primer lugar por la misericordia. Fíjense que les decía que en hebreo el término Gesed pues expresa como ese movimiento, ¿no? De fidelidad de Dios que lo lleva a compadecerse, a perdonar. Pero de hecho la palabra compasión en hebreo se entiende como un removerse las entrañas por dentro. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero a veces hay cosas, noticias o vemos algo que nos impacta, nos cuentan algo que nos impacta de tal manera que se nos mueve algo por dentro, ¿no? Como que algo se nos reacomoda, lo sentimos en primer lugar en el vientre, pero en el estómago, pero es decir, hay algo que se nos está moviendo por dentro. Esa es la compasión. Esa es la misericordia, es decir, esa experiencia de sentir que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestras entrañas, que nuestro interior se conmueve al ver la miseria mía o la miseria del otro, que se nos mueva algo por dentro. Entonces tenemos que eso, ¿verdad? La misericordia es un principio que además se hace historia, dice John Sobrino, y es cierto, la misericordia se ha hecho historia, ¿verdad? A través de la encarnación del Hijo de Dios, la misericordia se ha convertido también en historia. Y es el ente, es decir, es como la lupa desde la que podemos nosotros comprender toda la historia de la salvación, la misericordia. ¿Por qué luego se encarna en el momento culminante de esta historia la palabra en el seno de María? Por la misericordia. Así que la misericordia es lo que en primer lugar mueve el actuar, el ser y el actuar de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios es misericordioso por naturaleza. La Sagrada Escritura de muchas maneras quiere expresarnos de que Dios se conmueve también. Dios, en primer lugar, es el que tiene este movimiento interno, si se puede decir así, que lo lleva a compadecerse de nosotros. Por eso, en repetidas ocasiones, sobre todo en la literatura profética, por ejemplo, Isaías, o en la literatura sálmica, en los salmos, concretamente el Salmo 102, por ejemplo, el Salmo 133, nos hablan de esta experiencia de Dios que tiene entrañas maternas.
nadie mejor que una madre, o nadie mejor dicho que una mujer, aunque no sea madre, puede entender en qué consiste la misericordia. Porque nadie como ellas, nadie como ustedes, hermanas, amigas, puede sentir que sus entrañas llenas de vida, de alguna manera creadas para transmitir, para cuidar la vida, esas entrañas se mueven, se conmueven, se estremecen. Entonces Dios tiene entrañas maternas. Es una imagen lindísima que utiliza la Sagrada Escritura porque normalmente pues nosotros, de acuerdo, ¿verdad? A nuestra manera de conocer a Dios desde que hemos crecido y como se nos ha mostrado, siempre creemos que Dios es un viejillo, ¿verdad? El Padre es un viejillo así con barba y muy serio, ¿no? Ya de muchos años para expresarnos su eternidad. Pero qué curioso que la Sagrada Escritura también le atribuye pues estos sentimientos profundamente maternales. Así que con toda verdad podemos decir, pues Dios es también padre y madre, porque no es cuestión de género, es cuestión de relación. Es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Sus entrañas son maternas. Y esto es siempre muy iluminador, ¿no? Muy iluminador porque nos hace comprender que, como dice Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, ¿verdad? Como quisiéremos, hallaremos al Señor. Entonces, saber descubrir este rostro materno de Dios. Dice el Papa Francisco, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. O sea, Dios en su misterio trinitario se ha revelado en Jesús y se ha revelado como un Dios misericordioso, el amor llevado al extremo. En ese sentido, quisiera que comprendiéramos una cosa porque también Teresa del Niño Jesús así lo va a entender. La encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de la palabra, del logos, del verbo en Jesús, en este hombre concreto que vivió en Nazaret buena parte de su vida, que predicó, que subió a Jerusalén y que murió en la cruz. Esta encarnación fue movida ante todo por la misericordia. Y eso nos lleva a cambiar un poco, queridos hermanos, nuestra perspectiva espiritual. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que se nos pregunte en más de una ocasión, eh, ¿por qué vino Jesús al mundo? Es más, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y pues nuestra respuesta siempre más inmediata es para librarnos del pecado, para salvarnos del pecado, para perdón de nuestros pecados. Es cierto, pero la respuesta está incompleta. La respuesta es incompleta porque el motivo de la encarnación entendida no solo como que Jesús haya crecido en el vientre de María, sino la encarnación entendida como toda la vida y muerte de Jesús, el motivo de esta encarnación es siempre y solo el amor, solamente. Es muy curioso porque nosotros le atribuimos un peso quizá exagerado al pecado, es decir, el pecado ocupa un lugar dolorosamente, ¿no? Importante en la dinámica humana, es cierto, pero no es cierto que lo que a Dios lo derrite es el pecado. Si hay algo que a Dios derrite es solo el amor. Así que pensar que el motivo de la encarnación del Hijo de Dios haya sido el pecado, pues es una visión un poco, digámoslo así, limitada de comprender el misterio de la misericordia divina. El móvil de la encarnación no es el pecado. El pecado no es para Dios en todo caso más importante que el ser humano.
el motivo de la encarnación somos nosotros. Es el amor que Dios nos tiene a nosotros y su deseo de entrar y de llevarnos a la comunión de su vida íntima, de su vida trinitaria. Esto levanta, queridos hermanos, nuestra dignidad en primer lugar, porque nos hace comprender que lo que Dios mira en nosotros no es el pecado. Lo que Dios mira en nosotros es la capacidad que tenemos de responder a su amor y de entrar en comunión con Él. Sencillo, quiere comunicarnos su vida. Quiere que nosotros seamos capaces de amarlo como Él nos ama, ¿no? La lógica del amor es una lógica también que no exige, que no espera nada a cambio, pero que también es recíproca. El amor se paga con amor. Esto que dice San Juan de la Cruz lo va a repetir Teresa del Niño Jesús. Amor con amor se paga. A mí me llama mucho la atención y espero no causarle a nadie ningún problema, pero he estado pensando, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el pregón pascual, esa frase que tanto repetimos y nos emociona cuando la cantamos, de, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Por supuesto, hay que saberle entender a la luz de la Sagrada Escritura, especialmente de los textos de San Pablo, y a la luz también de los padres de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, incluso del sentido poético que tiene y emocionante que tiene este himno tan antiguo en la Iglesia que canta la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero yo pensaba una cosa en medio de mi ingenuidad quizá y creo que es válido porque el amor tiene esta osadía también, ¿no? De atreverse a pensar esto, que no es, me parece a mí, tan propio que nosotros digamos, oh feliz culpa. O sea, lo entiendo en el contexto que se expresa la poesía, pero a decir verdad, el pecado no podría ser nunca feliz. La culpa no podría ser nunca feliz. Lo único que puede ser feliz es la misericordia. O sea, no es la culpa, no es el pecado del ser humano el que nos ha merecido y nos ha dado este redentor tan excelente como lo es Jesús. Es precisamente la misericordia. Feliz es la misericordia, este modo de ser y de actuar de Dios. Eso debe ser feliz porque eso es lo que nos ha permitido tener el redentor que tenemos. Digo, es una impresión muy personal y yo respeto pues todo el contenido, ¿verdad? De este texto poético tan hermoso y que sin duda alguna marca mucho, ¿no? Nuestra celebración pascual. Ahora, la misericordia entonces va a ser la palabra que nos revele el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, el Hijo o el Verbo, la palabra encarnada, es la misericordia de Dios hecha humanidad. De alguna manera nos habla de todo este proyecto salvífico que tiene Dios y de la manera de proceder que tiene. Se encarna para mostrarnos una nueva lógica de vida, una nueva manera de poder vivir, una vida nueva. Y esta vida nueva está marcada por la misericordia. Y por eso todo lo que Jesús haga va a ser un gesto, una palabra de misericordia. Esto es importante comprenderlo también porque otra pregunta que muchas veces nos hacemos es, bueno, ¿y cuándo nos salva Dios? ¿Cuándo nos ha salvado Dios? Y usualmente uno responde, bueno, nos ha salvado muriendo en la cruz. Es también una respuesta un tanto incompleta porque en realidad toda la vida de Jesús, todos sus actos, todas sus palabras son un acontecimiento salvífico. Toda la vida de Jesús nos revela la misericordia del Padre. Cuando cura, cuando da de comer, cuando perdona, cuando se entrega por nosotros, todo eso es signo de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia, pues vemos que es muy propio
de la divinidad, muy propio de nuestro Dios, ciertamente. Pero también la misericordia, y esto nos lo ha demostrado Jesús, que es Dios y hombre verdadero, que la misericordia es un principio, como decía John Sobrino, que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano. Es decir, la misericordia también se hace historia en nuestra vida. Nuestra vida es de alguna manera una historia de misericordia. Y nunca experimentamos como tan fuerte el peso de la misericordia cuando tenemos que acoger con el corazón la miseria de nuestros hermanos, la miseria propia de nuestra vida, de la que tantas veces nos espantamos o nos escandalizamos, o cuando nos escandalizamos y nos espantamos de las faltas de los demás. Es ahí donde la misericordia, descubrimos, es también un principio que debe mover nuestro actuar, aprender a acoger, a abrazar con el corazón la miseria que tiene el otro o la otra. Así que vamos entonces nosotros acercándonos, después de como todo podríamos decir, estos fundamentos que hemos puesto, acercarnos concretamente a la experiencia de Santa Teresita, cuya vida es una vida reconstruida por la misericordia. Más bien, y por eso el paréntesis, ¿verdad? En la palabra, más bien es una vida, yo diría, construida por la misericordia, en el sentido de que toda su experiencia vital, humana y de relación con el Señor ha estado fundamentada en esta actitud humana y divina de la misericordia. Pero también es cierto que tuvo ella que reconstruir muchas veces su vida a partir de la misericordia. O sea, no creamos nosotros que Teresa del Niño Jesús pues vivió así, digamos, empezó su camino, su caminito, si queremos, de una manera como tan directa, ¿verdad? En la que nunca se desvió, nunca dudó, nunca fue probada. Al contrario, veíamos de hecho la clase pasada cómo fue una mujer probada en el amor, probada en la pérdida, probada en el desprendimiento desde bebé prácticamente, ¿no? Desde muy niña. Y de hecho, a mí se me olvidó compartir otro episodio fundamental en su vida, ¿no? Lo que conocemos como la gracia de la Navidad. Ese dato biográfico que me hizo falta y que ahora lo digo, ¿no? Cuando Teresa, alrededor de los 12, 13 años, eh, vive una Navidad que pues ella, como todas las que había vivido, se emocionaba mucho por los regalos, pero su padre ya un tanto mayor y cansado de pues de esas dinámicas un tanto infantiles, ¿no? Le parecía que ese iba a ser el último año porque ya Teresa estaba grande, Celina también ya estaba grande y eran adolescentes, y lo expresa así con toda espontaneidad. Por fin este es el último año, ¿no? Y Teresa en ese momento se da cuenta y aprende a entender, aprende a ser misericordiosa con su papá y a ponerse en sus zapatos, es decir, a tener empatía y descubrir que a lo mejor, pues su papá ya está cansado, venían de la misa de la medianoche y quizá esa emoción tan infantil que ella tenía, pues tenía que cambiar para poder ella crecer e incorporarse a una experiencia más madura, a una experiencia de adultez. Recordemos que en ese tiempo, de alguna manera, la adultez empezaba de una forma más prematura. Entonces, Teresa aprende a reconstruir su vida a partir de la misericordia. No sabe, curiosamente, decir Teresa casi nada del pecado. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? El pecado, pues al final no fue el motivo primordial por el que Jesús se encarnara. El motivo primordial es siempre el amor. El amor es más fuerte que el pecado. El amor vence al pecado, vence la muerte. Eso lo creemos y lo celebramos por la fe.
Entonces, en la misma manera, y muy curiosamente, porque en su época, y esta es la genialidad de Teresa, en su época los discursos espirituales estaban como muy, muy llenos de esta experiencia del pecado. Si bien el material no lo dice, me recuerdo, ¿no? Cuando Teresa, por cierto que hoy, 8 de mayo, es el aniversario de su primera comunión. Entonces, cuando ella se está preparando para la primera comunión y como se acostumbraba en ese tiempo para la segunda comunión, que también tenía una ceremonia especial, pues también en esa ocasión escucha unos sermones que la dejan a ella con un mal sabor de boca, ¿no? Porque el predicador insiste tanto en el pecado, en el infierno, en el sacrilegio, que ella siente que no va esa experiencia con ella, que su experiencia debe ser distinta. Y en ese sentido, Teresa habla muy poco del pecado, prácticamente no dice nada del pecado, pero lo que sí sabe decir, porque es lo que ella ha vivido y experimentado, es todo acerca del amor misericordioso de Dios. Entonces, el modo como experimenta la misericordia no tiene como eje el pecado, tiene como eje central el amor. Hay una poesía que ella escribe en honor al corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón se había vuelto muy, muy popular eh, un par de siglos antes de Santa Teresita e insistía mucho en la necesidad de la reparación, reparar las ofensas que se cometen contra el corazón amoroso de Jesús, etcétera, ofrecerse como víctima a la justicia, ¿no? Que Dios pareciera que tiene que contenerse para no descargar su justicia contra esta humanidad pecadora. Pero curiosamente, Teresa como que ve el otro lado de la moneda de esta devoción, que todavía está muy extendida en nuestras comunidades. Teresa descubre que la referencia que la iglesia, que la liturgia hace al corazón es necesariamente una reflexión, una centralidad en el amor de Jesús. Por eso compone ella esa poesía, solo leo unas dos estrofas, dice, necesito encontrar un corazón que arda en llamas de ternura, que me preste su apoyo sin reserva, que me ame como soy, pequeña y débil, que todo lo ame en mí. Esta experiencia, nos quedamos con esta estrofa, es totalmente reveladora porque toca lo más íntimo de los sentimientos de Jesús, la ternura, el apoyo sin reservas, que nos ama tal cual somos y que todo lo ama en nosotros. Entonces, esa es la experiencia que vive Teresa del Niño Jesús y a partir de ahí va a reconstruir toda su vida. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hacer nuestra pausa aquí, a este momento, y nos vamos a ver ya en unos minutos de nuevo. Así que muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Bien, queridos hermanos, entonces tenemos unos 10 minutitos de receso. Nos vemos después. Gracias.
Continuamos, hermanos, con nuestra clase. Gracias, Fray Fernando, por estar con nosotros. Y a todos ustedes también que están conectados en la sesión de Zoom y también los que están viendo la transmisión por YouTube. Gracias, gracias hermanos. Entonces venía diciéndoles cómo para Teresa del Niño Jesús, y así debe ser para nosotros también, porque es la manera como Dios se nos ha mostrado, se nos ha revelado, es que la misericordia es un acontecimiento, es una experiencia fundante, ¿no? Fundante. Es un principio que nos habla del modo como Dios procede siempre con nosotros. Ahorita recordaba, ¿no? Como muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? La creación de la nada, pero muchas voces han surgido también diciendo, pues más que creación de la nada, es creación del amor, desde el amor, ¿no? Lo que hay antes, lo que hay ahora y lo que habrá después en el corazón de nuestro Dios es la experiencia del amor y de la misericordia. Con todo esto, lo que quiero que también vayamos viendo, esa es la idea, ¿no? Es que descubramos que en nuestra vida también la misericordia ha tenido un momento quizá explícito. A lo mejor no lo notamos. A mí me pasa que escucho muchas veces cómo las personas les gusta, ¿no? Como contar sus experiencias en cuanto al perdón del Señor, al encuentro con el Señor, sobre todo cuando son experiencias así muy palpables, muy fuertes, quizá tenían una vida un tanto alejada de la iglesia, será, y luego fueron o tuvieron algún momento muy fuerte en un retiro, en una hora santa, etcétera, ¿no? Y como que logran ellos distinguir un antes y un después, sea, muy bien, ¿no? El problema está cuando habemos quienes no encontramos en nuestra historia de vida, pues ese antes y ese después, ¿verdad? Sino que no ha habido como esa experiencia tan, podríamos decirlo, tan explícita donde a lo mejor incluso lloramos, nos mostramos vulnerables, débiles y en ese momento decidimos iniciar un cambio de vida, ¿verdad? Y las personas, lo peor de todo es que nos decepcionamos de nosotros mismos por eso. Porque cuando nos preguntan, ¿y cómo fue tu encuentro con el Señor? Uno no, como que no haya mucho que contar, la verdad. O a mí me pasa, ¿verdad? No encuentro como que mi historia, pienso, sea tan apasionante, ¿verdad? Que todo, que llame, que capte la atención y eso. Algo así es la experiencia de Teresita, curiosamente, ¿no? Es una experiencia que nos habla de una misericordia descubierta, no en un momento único, puntual, quizás así como con mucho espectáculo, sino que ella va descubriendo que toda su vida ha sido tejida desde la misericordia. O sea, Dios, reconoce ella en Historia de un alma, Dios desde siempre se preocupó por rodearla de amor. Y cuando cuenta su historia de infancia, la familia que tuvo, nos damos cuenta de que ella, después ya del camino que ha hecho, no muy largo será porque una jovencita, ¿no? Pero sabe descubrir que toda su vida ha estado tejida por estos hilos finos, preciosos de la misericordia del Señor. Entonces, esto es para que de alguna manera yo les invitaría a que pensemos, ¿no? ¿Cuáles son estos momentos que nos hacen sentir que nuestra historia también ha tenido como experiencia fundante a la misericordia de Dios? Y me atrevería a decir, queridos hermanos, que todos la hemos experimentado, todos sin excepción. Lo que pasa es que hay que saber leer entre las líneas de nuestra vida, si no aparece un momento quizá como ya muy perceptible, hay que saber leer entre las líneas de nuestra vida ese actuar de Dios y seguro encontraremos más de un signo de esa misericordia. Y ese es el caso de Teresa, ¿no? Así que regreso y a compartir pantalla.
Entonces, vamos a continuar. Entonces, podríamos decir nosotros que la misericordia de Dios manifestada en Cristo, por lo menos así lo entendemos y a la luz de la palabra de Dios, y así lo va a entender también Teresa, es una fuerza que levanta, que rehace, que sostiene en medio de las adversidades de la vida. Debemos aprender nosotros a saber leer precisamente con misericordia nuestra vida, ¿no? Aprender a leer el paso de Dios en nuestra historia personal, en nuestra biografía personal, y saber descubrir que la misericordia ha estado ahí siempre, como un antes, como un durante y como un después. A Teresita, por ejemplo, le gustaba mucho pensar esta parábola, y no era para menos, ¿verdad? La parábola que conocemos como el hijo pródigo, ahora se nos insiste más en que la llamemos, y con justa razón, la parábola del Padre Misericordioso, que en realidad, que está en el capítulo 15 de Lucas, pero que en realidad todo ese capítulo, el capítulo 15, es un capítulo dedicado a la misericordia. Recordemos que Lucas narra tres, o pone ahí tres parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Y cómo cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra la moneda y cuando se encuentra al hijo, no podemos sino hacer fiesta y alegrarnos. Ahora, en la parábola del Padre misericordioso aparece otro detalle un tanto interesante, ¿no? La figura un poco sombría del hijo mayor. Recordemos, el hijo menor es el que se va, que se gasta todo, que se arrepiente ante una crisis que pasa y que regresa y es recibido por el padre, se le pone un vestido nuevo, anillos, sandalias, y se hace una fiesta. Pero en el fondo del escenario está el hijo mayor, un tanto resentido, porque en realidad nunca se ha sentido hijo. Ese es el problema con él, ¿no? Hace tanto tiempo que estoy contigo y nunca me has dado, nunca me has permitido celebrar, nunca he invitado a mis amigos, pero viene este hijo tuyo, ¿verdad? Ese hijo tuyo que parece que rechaza el parentesco, el ser hermano con él, y a ese le dice, sí le haces una fiesta, ¿no? Y el padre le responde, bueno, es que en realidad, hijo, todo lo mío es tuyo, pero parece ser que este hijo mayor nunca se sintió hijo, nunca se sintió en la casa del padre, nunca se sintió en la libertad que da el ser hijo. Entonces Teresa piensa, por un lado, sabe ella que no puede reconocerse como tal, como la hija pródiga, ¿verdad? Porque no ha pasado ella quizá por una experiencia así tan, ¿cómo decirlo?, de haber llegado a ese extremo, ¿no? De una vida de pecado. Recordemos que también en Historia de un alma aparece como en una confesión que hizo, uno el confesor más bien le dice, pues declaro solemnemente delante de Dios que usted nunca ha cometido un pecado mortal. Imagínense ustedes que se nos dijera algo así a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? No sé, por un lado puede ser muy halagado, será, se nos sube el ego tremendamente, o yo no sé, ¿verdad? Pero escuchar que nunca hemos cometido pecado mortal. Por eso dice Teresita, pues bueno, en el fondo, yo no soy la hija pródiga, ¿verdad? Que ha andado perdida, porque en realidad siempre me he sentido, siempre me he sabido en la casa del Padre. Pero más bien el peligro que a veces tenemos, puede ser que en nuestra vida no aparezcan, digámoslo así, toda una historia de una desviación, de un pecado así tan evidente en el que podamos decir nosotros, pues ciertamente viví mucho tiempo lejos del Padre. Pero el problema a veces es que nos parecemos más al hijo mayor, en el sentido de que no nos vamos, no nos alejamos, pero quizá todavía no hemos aprendido a sentirnos hijos. No hemos vivido como hijos, hemos vivido como extraños. Quizá la libertad nos da un poco de miedo, ¿no? Quizá nos da miedo
arriesgarnos, nos da miedo cometer errores y por eso pues nos es más fácil vivir en casa, pero sin sentirnos hijos. Por eso dice Teresa, como el padre del hijo pródigo al hijo mayor, Dios me ha dicho, todo lo que es mío es tuyo. Tus palabras, Jesús, son por tanto mías, y puedo servirme de ellas para atraer sobre las almas unidas a la mía los favores del Padre Celestial. Entonces Teresa hace esta experiencia de sentirse hija, de sentir que todo lo que el Padre le ha dado es suyo, de que está en su hogar, de que está en su casa. Me recuerda a mí mucho esto a la oración del alma enamorada, ¿no? De San Juan de la Cruz. Míos son los cielos, mía es la tierra, los justos son míos, míos los pecadores, la Madre de Dios es mía y Cristo también es mío y todo para mí. Entonces, esa experiencia de sabernos de alguna manera herederos de todo lo que el Padre ha dispuesto para nosotros, esta es la experiencia a la que todos debemos llegar. Probablemente en muchas ocasiones tendremos que ser como el hijo menor y seguro volveremos a la casa del Padre un tanto avergonzados, ¿no? Pero de todas maneras, si no es nuestro caso, si sentimos que no, aprender a espejearnos en el ejemplo del hermano mayor, aprender nosotros a sentirnos verdaderamente como hijos. Entonces, es este amor, esta misericordia de Dios, la misericordia del Padre, que todo pues lo va haciendo nuevo. Entonces, también debemos tomar en cuenta, ¿no? Y no es un secreto ya para nosotros, que la experiencia de Teresa del Niño Jesús, pues es una experiencia de un amor previsor. Me pasé la diapositiva, que es el punto que viene luego, pero quiero detenerme también en esta otra, podríamos decir, recreación que hace Teresa de su historia. ¿Cómo lee Teresita del Niño Jesús la historia del amor de Dios en su vida? Teresa descubre que efectivamente no ha cometido grandes pecados ni graves pecados, pero descubre que no por eso ella puede disfrutar menos del perdón de Dios como lo haría el más grande de los pecadores. Entonces, ¿cómo entiende ella esto, no? Porque esto también nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros de alguna manera nos quejamos ante la vida de que, pues sí, no tuvimos quizá una juventud así muy liberal, ¿verdad? Fuimos muy cuidados en nuestra casa, no se nos permitió salir, ir por el mundo, conocer esto, conocer lo otro, y podemos decir, pues bueno, yo en realidad no tuve la oportunidad de hacer cosas de las que ahora me arrepienta, ¿no? Y nuestra lógica nos dice entonces que no somos pecadores, porque normalmente la manera como nosotros nos examinamos, como hacemos nuestro examen de conciencia, no me dejarán mentir, es siempre ir viendo cuáles son nuestros pecados a la luz de los mandamientos. O sea, fíjense, nos preguntamos, ¿he robado? Pues decimos, no, en realidad no, siempre trabajo, tengo el dinero honradamente, lo disfruto, etcétera. ¿Has asesinado? No, tampoco, nunca, tampoco hablo mal de las personas, quizá a lo mejor tampoco insulto a otro, no he dañado a nadie físicamente. También nos podemos preguntar, ¿adulterio? No, pues tampoco. Respeto a mi pareja, me siento feliz con él o con ella, en fin. Entonces, repasamos los 10 mandamientos y nos damos cuenta que en realidad los hemos observado. Entonces, la conclusión, pues más rápida que seguramente se nos vendrá a la cabeza, es de sentir que somos personas buenas, que somos justos, que somos santos, porque pareciera que no hemos pecado. El problema de hacer, y porque lo hacemos, hay grupos, yo sé que grupos cristianos que muchas veces
recomiendan hacer el examen de conciencia de esa manera. El problema es que terminamos por crear de nosotros una falsa imagen, la imagen de los justos, de los intachables. Curiosamente, Teresita, que ya sabe, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, que no ha cometido en su vida un pecado mortal y no está dispuesta a cometerlo, pero Teresa sabe que todo eso también es fruto de la gracia. O sea, en realidad ella no puede sentirse orgullosa de sí misma. Ciertamente se ha esforzado, ciertamente ha respondido a una educación en la fe muy esmerada que le dio su familia, pero también ella descubre en medio de su, podríamos decir, de su creatividad un tanto infantil, descubre que esta bondad y esta pureza que hay en ella no es fruto de su esfuerzo, es fruto de un amor previsor. Entonces se pregunta ella, si no he cometido tantos pecados graves, entonces voy a sentirme menos dichosa porque no he experimentado el perdón de Dios. Y se responde, no, todo lo contrario. Yo le debo más a este Padre, le debo más a la misericordia del Señor porque en realidad Él me ha perdonado mucho antes de yo haber caído. Ver desde esta lógica la vida cristiana, hermanos, cobra para muchos de nosotros mucho sentido por lo que ya les decía, ¿no? Si en realidad no hemos hecho cosas muy malas, si en realidad no tenemos un cargo de conciencia que nos atormente, debemos decir gracias Señor porque esto es fruto de este amor previsor tuyo. Y Teresa pone ese ejemplo de un niño que tiene un padre médico que se cae, se hace una herida, un golpe, y el padre ocupa toda la ciencia que tiene en curarlo y lo cura. Y sin duda que el niño le estará muy agradecido. Pero dice ella, si el padre, sin que el niño se diera cuenta, hubiera quitado la piedra antes de que él cayera, sin duda que al darse cuenta estaría muchísimo más agradecido. Y es que efectivamente Dios, hermanos, es como este último padre. A veces es como el primero, que tiene que curarnos del golpe que nos hemos hecho tras la caída. Pero a veces también Dios es como este otro padre que nos quita la piedra antes de que caigamos. Y esto es hermoso, ¿no? Porque nos hace todavía estar mucho más agradecidos con Él. Esa es la experiencia de Teresa. Ha querido, dice, que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a Él con locura. Hermanos, si nuestra experiencia de vida va más en esta línea de este Padre que ha quitado la piedra antes de que caigamos, le debemos quizá todavía más gratitud. Y es el momento para que descubramos en nuestra historia de cuántas cosas Dios de alguna manera nos ha salvado, cuántas cosas ha quitado de nuestro camino, porque a lo mejor sabe que si no las quita, sería muy difícil que nos levantáramos. A veces nos dan como esos aires de grandeza, ¿no? O de orgullo, de sentir pues que hemos ido por la vida de manera intachable, que no hemos quebrado ni un plato, que nunca hemos cometido ningún error. Y se nos olvida volver nuestra mirada para decirle a este Padre, gracias. Gracias porque en todo caso nos quitaste de las ocasiones. Gracias porque a lo mejor si no hubiera sido por eso, mi vida ahora fuera de otra manera. Fuera esclavo de quién sabe qué cosas, estaría destruido, a lo mejor herido, destruido y no supiera levantarme. Así que gracias Señor por haber quitado esa piedra antes de que yo cayera. Así que la misericordia de Dios no solo se experimenta después de haber pecado, la fiesta no solo se hace después de haber pecado, la misericordia se experimenta y se celebra también por todo eso que Dios ha quitado de nuestro camino y que nos ha permitido ir por la vida
con un poco más de seguridad. O sea, esta misericordia preveniente es también digna de toda gratitud. Ahora, para Teresa, la misericordia ha sido también una ocasión de combate, perdón, y de acrecentar la confianza y el amor. ¿Por qué de combate? Porque Teresa de Lisieux supo desde bien temprano el poder de la separación y de la muerte. Recordamos la clase pasada, ¿no? La serie de rupturas que tiene en su vida. Primero, no pudo ser amamantada por su madre. Luego, la madre muere cuando tiene 4 años. Su hermana Paulina, que entra en el Carmelo. Luego, su otra hermana, María. Luego, su padre terriblemente enfermo. Y ante todo esto, Teresa sabe sobreponerse y sabe descubrir la belleza de la vida y sabe tener una vida única, una vida totalmente plena y llena, una vida íntegra, ¿no? En realidad, solo la experiencia del amor es la que le ha permitido a ella entender por todo esto que ha vivido. Y por eso dice, Dios se ha complacido en rodearme siempre de amor. Es el amor a Jesús como respuesta al amor primero que en él ha manifestado el Padre, donde Teresita también va a encontrar todo su fundamento. Su fundamento está en este amor, en el amor de Jesús, en el amor de Jesús que es el amor primero, como dice la carta de Juan. Y Teresa ha percibido siempre la mano de Dios como una presencia paternal que la ha conducido hacia un amor eterno. Y Teresa le apuesta por este amor eterno, apuesta por la eternidad del amor. Sabe que su vida ha sido siempre frágil, ¿no? Por eso la describe ella como una pequeña flor que fue arrancada del jardín de manera prematura para trasladarla a otro jardín, al jardín del Carmelo. Pero a pesar de todo eso, de esa fragilidad que ha tenido en su vida, pues Teresa puede navegar confiadamente en las contrariedades de la vida. Decíamos la clase pasada, ¿no? Cómo Teresa ha sido tenida siempre por una niña mimada, por una niña, no sé, como siempre muy sobreprotegida, ¿no? Pero también si nos acercamos descubrimos la fortaleza de una mujer que se va sobreponiendo eh, con la ayuda de estas manos paternales a toda esta serie de rupturas que ha ido teniendo. Y no le ha sido fácil, ¿eh? No le ha sido fácil. Su vida de verdad que ha sido probada. Su vida de verdad que, como la nuestra, ha encontrado también motivos para llorar amargamente. Solo se construye una vida con sentido, ese es el testimonio de Teresa, por la confianza y el amor. O sea, la confianza y el amor deben ser para nosotros los ángulos desde donde podamos leer toda nuestra vida. A lo mejor esto no se entiende de la noche a la mañana, por supuesto, o sea, realmente requiere un esfuerzo. A mí siempre me llama la atención la experiencia de San Juan de la Cruz, por ejemplo. También una experiencia muy dura, de muchas rupturas desde niño, ¿no? Huérfano también de padre, muere su hermano, esa peregrinación que le toca hacer del hambre, de la miseria, la lucha de su madre por sacarlos adelante, el rechazo de su familia paterna, el contacto con los enfermos, es decir, todas estas experiencias de dureza, de purificación, al final el santo en la llama de amor viva sabe cómo echar una mirada hacia atrás y, ¿por qué no? Sabe reírse de todo eso, ¿no? De alguna manera, sabe reconocer que todos esos momentos de prueba han sido lo que le ha permitido a la llama del amor divino acrecentarse y arder en su vida. O sea, como Teresa, una vida que se construye con sentido solamente a la luz del amor. La vida de Cristo va a ser para Teresa la garantía palpable del amor de Dios.
Este amor es fuerza que nos lanza a salir de nosotros mismos. Y es lo que les decía, ¿no? Toda la vida de Cristo, desde su encarnación hasta su muerte, es un testimonio del amor que Dios nos ha tenido. Toda la vida de Cristo es el testimonio, es el signo palpable de que Dios nos ha amado. Y este amor va a ser también esa fuerza que nos lleve a salir de nosotros mismos y aprender a mirar más hacia los otros. Eso es lo que al final también la experiencia de experimentar, valga la redundancia, la misericordia quiere decirnos a nosotros. ¿Experimentaste la misericordia? Ahora ve, sal y haz lo mismo, ¿no? Recordemos las otras parábolas, por ejemplo, la del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Al final, ese mismo compadecerse de aquel samaritano, lo que estamos nosotros llamados a hacer. Y luego, o el perdón, por ejemplo, cuando en aquella parábola del administrador que fue perdonado, pero que él no supo perdonar. Entonces, estamos nosotros llamados a hacer lo mismo, a dar lo mismo que hemos recibido. Esto es interesante, ¿no? Porque realmente, y así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino lo va a enseñar. Dios es todopoderoso, así lo afirmamos siempre, ¿no? Es omnipotente. Y sin embargo, ejerce, dice Santo Tomás, su poder y su misericordia, su poder, perdón, lo ejerce sobre todo cuando es misericordioso. O sea, nunca ejerce Dios su poder, su omnipotencia, tanto como cuando perdona. Y eso nos habla a nosotros también de esa experiencia del perdón. O sea, en realidad nunca somos tan dueños de nosotros mismos, tan dueños de nuestra herida, tan dueños de nuestro camino, tan dueños de nuestra libertad como cuando aprendemos a perdonar de corazón. Si lo han vivido o les ha costado, es porque precisamente el perdón nos abre a esta experiencia de la libertad, ¿no? Y de sentirnos que también es poder nuestro aprender a perdonar. Y nos volvemos débiles al perdonar, sí, pero en esa debilidad, que es también la debilidad de Dios, reside también su fortaleza. Teresa entonces sabe leer toda su vida a la luz de la misericordia. He aquí, dice, en verdad el misterio de mi vocación, de toda mi vida, y el misterio, sobre todo, de los privilegios que Jesús ha dispensado a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que le place. O, como dice San Pablo, Dios tiene compasión de quien quiere y usa de misericordia con quien quiere ser misericordioso. No es, pues, obra del que quiere ni del que corre, sino de Dios que usa de misericordia. Ojalá que también nosotros podamos aprender a leer nuestra vida de esta manera, o sea, el misterio de nuestra vida con todo su carga, con toda su carga de dolor, de sufrimiento, a veces de maltrato, de violencia, ¿no? De abandono, toda esta historia leída con el lente de la misericordia de Dios adquiere un nuevo sentido. Solo así nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos muchas veces parecen vanos y a veces lo son ciertamente. A veces nuestros esfuerzos, nuestras luchas pueden ser vanas, pero a pesar de eso, descubrimos que en realidad Dios todo lo hace a partir de la misericordia. O sea, el perdón y la misericordia son el signo, o más bien el ente desde donde leemos el misterio de nuestra vida. La misericordia va a ser para Teresa del Niño Jesús una intuición afirmada. No son las grandes hazañas las que la van a hacer santa. Recordemos que Teresa quiere ser santa. Ella misma lo dice, ¿no? Usted sabe, le dice a quien le dedica el manuscrito,
sé, el tercer manuscrito, usted sabe, madre, que siempre he deseado ser santa, pero también cuando me he comparado con los grandes santos, resulta que soy muy débil para subir por esa ruda escalera de la santidad. Entonces, pero Teresa descubre que la cosa no está en querer ella ser santa, que ya es un gran avance. La cosa está en que Dios es el que ha decidido hacerla santa. Por eso el camino que ella descubre va a ser un camino mejor. No es el camino de subir, es el camino de bajar, ¿no? De la bajarse. Es la experiencia de Jesús, la kénosis que dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, se rebajó, se vació. Más bien el texto en griego, el término en griego expresaría eso, un vaciamiento. Él se ha vaciado. Y así como Él se ha vaciado, también nosotros debemos aprender que este es el camino del Evangelio, el camino de la bajarse, el camino de las pequeñas obras. Es un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Porque, pues ciertamente las historias de los santos, sobre todo en ese tiempo, hablaban mucho de las grandes hazañas de los santos, de las grandes cosas que hacían los santos, ¿no? Por el Señor. Y Teresa descubre que, pues sí, son cosas admirables, pero muchas veces poco imitables. En realidad, la santidad debe resultarnos atractiva porque es un camino que puede hacerse con facilidad, con renuncias, por supuesto, pero un camino que puede hacerse a partir de las pequeñas obras. O sea, presentarnos a Dios con las manos vacías, pero al final dispuestas a que Él también las llene. Nuevamente, recuerdo la oración del alma enamorada del santo, ¿no? El santo le dice a Dios, bueno, si para unirte conmigo estás esperando mis obras, pues hazlas tú en mi lugar, porque yo por mí mismo nunca podré hacer obras que sean dignas de este horizonte. Por eso, óbramelas tú, Señor, o sea, hazlas tú por mí. Es como aquel dicho agustiniano que también recoge Santa Teresa. Dame, Señor, lo que me mandas y manda lo que quieras, ¿no? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El amor, entonces, la misericordia, la bondad, la compasión, es lo que Teresa mejor descubre en el rostro de Dios. El amor frente a una dinámica de culpabilidad es lo que a Teresa más la ha liberado. Insistir muchas veces en el pecado, machacarlo constantemente a nosotros mismos y a los demás, curiosamente va creando, y eso lo hemos experimentado, una lógica y un círculo del que nos es difícil salir. Ese círculo de la culpabilidad. Por eso Teresa acierta al decir que en realidad lo que más nos hace correr o apresurarnos hacia el encuentro con Dios es la experiencia de la confianza y del amor. Dice, me lanzo a velas desplegadas por los mares de la confianza, me lanzó, perdón, a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, hablando de un confesor que en cierto momento se encontró con ella se confesó, y lejos de sembrarle el terror que aquel confesor le había sembrado de niña cuando predicó los ejercicios de su segunda comunión, este sacerdote, en cambio, la lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que me atraían enormemente, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios. Me aseguraba que Dios estaba muy contento de mí. Es un sentimiento quizás sí un tanto infantil de Teresa, ¿no? Pero que al final es el deseo que todos llevamos por dentro de una confirmación de que en realidad Dios está muy contento de nosotros.
Y eso es para Teresa como la catapulta que la va a llevar a lanzarse a estos mares de la confianza y del amor, aún en medio de la oscuridad, ¿no? Lo que la va a sostener precisamente en la gran prueba de la noche de la fe o la noche de la esperanza que ella va a pasar al final de su vida, va a ser precisamente la confianza y el amor. Puede ser, concluirá ella, ¿no? Que el cielo que yo tanto anhelo no exista, puede ser, pero de todas maneras yo me arriesgo a confiar y a amar. En el centro de la experiencia de Teresita está Jesucristo. Por supuesto que la experiencia espiritual de Teresa del Niño Jesús va a ser siempre cristocéntrica. Dice, he aquí todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad alguna de nuestras obras, sino solamente de nuestro amor. Tenía sed, hablando del texto de la samaritana, pero al decir, dame de beber, era el amor de su pobre criatura lo que el creador del universo reclamaba. Tenía sed de amor. Entonces Teresa lee en este texto tan querido para los santos del Carmelo, como lo es el relato de la samaritana, ¿no? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, pues lo lee a partir de esta necesidad que parece que Dios tiene de ser correspondido en el amor. Podríamos nosotros decir, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que Dios tenga necesidad de eso? O sea, al final es Dios, o sea, Él, pues necesidad de nosotros como tal, pues ¿para qué va a tener, no? Además vivió desde la eternidad en comunión con el Hijo y con el Espíritu y pareciera que con eso basta. Pues sí, de alguna manera es cierto, o sea, a Dios le bastaría sin él como tal, a Dios le bastaría pues ser Dios como para poder desplegar todo su amor, pero es tanto lo que nos ama que pide y reclama nuestro amor. ¿Por qué? Porque el amor, queridos hermanos, tiene una característica, para bien o para mal, ese es el riesgo del amor. El amor nos vuelve siempre vulnerables y el amor también vuelve vulnerable a Dios. Entonces, desde aquí podemos entender que Dios de alguna manera tiene necesidad de nuestro amor. Así que, pues de alguna manera es esto como la idea central, ¿verdad? Teresa del Niño Jesús que reafirma esta intuición, ¿no? Del amor y de la misericordia que le ha acompañado siempre. O sea, es el lente, la lupa, desde donde lee ella toda su historia. Además, Dios ha tenido misericordia de ella al insertarla, al ponerla, al colocarla en una familia que la ha rodeado siempre de cariño, de afecto y de amor. ¿Cómo, si no a través de esa figura paterna tan cercana a ella, pudo ella descubrir que estaba en los brazos de Dios Padre y que estos brazos eran el ascensor que la elevaba hacia la santidad, porque para subir la escalera ella era muy, muy débil y muy pequeña. Así que de alguna manera, pues sí, su padre, Luis, va a ser como ese espejo en el que Teresa ve reflejado el rostro de Dios. Entonces podemos nosotros concluir, ¿verdad?, de que esta experiencia de la misericordia está al centro, en el fundamento, es la base sobre la que se edifica la vida de Teresa y sobre la que se edifica también nuestra vida. No es una idea abstracta, es una realidad concreta con la cual pues el Señor nos revela su amor como el de un padre, como el de una madre, que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas. La misericordia va a ser también como esa viga que sostenga toda la vida de la iglesia, ¿no? Al inicio, pues les hablaba de John Sobrino con esto del principio misericordia, como lo que mueve desde su origen a actuar a Dios y lo que debe mover también a actuar nosotros. Pero también de alguna manera es el principio
de actuación de la iglesia. La iglesia está llamada a ser una iglesia misericordiosa. Cuando nuestras comunidades aprendan eso, pues yo creo que nuestra perspectiva de la fe también va a cambiar, porque aprenderemos entonces a sentirnos siempre como protagonistas de una iglesia que sabe acoger con el corazón la misericordia de los demás. O sea, si es duro, ¿no? Afrontar situaciones donde tenemos que abrazar, pues sí, la miseria de nuestros hermanos. Al final, las heridas que la iglesia pues tiene actualmente son precisamente, pueden ser sanadas siempre que decidamos nosotros abrazar esas heridas con la misericordia. O sea, la iglesia está pasando momentos difíciles, eso es cierto, situaciones escandalosas, dolorosas. Vemos nuestra vida y vemos también muchas incoherencias, vemos la vida de nuestros hermanos, de nuestros grupos apostólicos, en fin, ¿no? Vemos una realidad llena de heridas, pues la misericordia también nos lanza a aprender a acogerlas y a ser misericordiosos con todo ello. Muy bien, pues hasta aquí llega esta exposición. Creo que pues este es el momento de preguntas y comentarios, ¿verdad, Hansel? Sí, buenas noches a todos. Gracias a todos los hermanos que se conectaron a la reunión de Zoom y también los que han seguido la transmisión por YouTube. Muchas gracias, Fernando, por exponernos este tema tan bonito, tan especial en Santa Teresita y que nos invita también a vivir esa dimensión, a vivir esa misericordia de Dios en nuestra vida. Pues ahorita hay un breve espacio de preguntas o comentarios, hermanos. Si alguno de los hermanos quisiera compartir algo, los hermanos, lo que tenemos aquí en YouTube son unos saludos. Buenas Ok. noches, dice Lilian Espinal, bendiciones desde Honduras. Gisela, buenas noches. Ana Varela, buenas noches, Fray Hansel y Fray Fernando. Dios los bendiga abundantemente por compartir estos momentos que nos facilitan nuestro crecimiento espiritual. Gracias. Ana Varela también dice, creo que es una exquisita explicación para mejor entendimiento de la misericordia de Dios y como impacto en el alma y corazón de Santa Teresita. Así es. Muy bien. Pues muchos saludos también a quienes nos han Ujú. escrito. Bueno, sí, claro. Ahorita que usted decía, cuando empezó esta segunda clase, Fernando, que usted hablaba sobre de que la experiencia de la misericordia en Teresita fue como bastante sencilla, fue como muy ordinaria, ¿verdad? Muy cotidiana. Digamos que no fue que ella tuvo así como una experiencia como muy fuerte, donde, sino que ella siempre se sintió amada y querida y la misericordia de Dios siempre se le manifestó. Algo así siento que también me ha pasado a mí, porque yo siento que la experiencia mía pues ha sido básicamente siempre como en lo cotidiano, en lo ordinario, ha sido de una manera, sencilla, cotidiana, pero no por eso menos auténtica y menos verdadera, ¿verdad? Sino que entonces pues también me identificaba mucho con eso de Teresita, de que también ahí ella nos enseña de que Dios va actuando en lo ordinario, ¿verdad? En lo cotidiano, en lo sencillo, ahí Él se manifiesta. Ujú, Y eso del amor preveniente, eso a ujú. mí me parece muy iluminador, ¿verdad? Porque sí es cierto que muchas veces lo decimos, ¿no? Yo lo he escuchado en mí mismo y en muchos hermanos, sobre todo en la vida religiosa, que a lo mejor pues sí han tenido como, o hemos tenido una experiencia quizá eso de sentirnos siempre como muy en la casa del Padre, ¿verdad? Muchos con una experiencia fuerte de iglesia desde siempre, ¿no? Y que pasaron casi que de algún grupo eclesial, pasan directamente a la vida religiosa, por ejemplo, masculina o femenina, y siempre resulta después como un gusanito que te siembra la duda, ¿verdad? ¿Por qué yo no caí en esto, no caí en lo otro? ¿Por qué yo no fui así? O nos confronta, por ejemplo, ¿por qué
hay tanta experiencia humana marcada por el pecado en la dimensión social, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas en las cárceles y uno puede decir, pues a mi edad ya hay tantas personas en la cárcel, puede pensar un joven, ¿no? Tantos jóvenes que hay en la cárcel porque han matado, han violado, han robado, etcétera. ¿Y por qué yo pues estoy en este estado de vida, no pasé por esas experiencias? Entonces, la lógica como en vez de llevarnos a decir, pues, bueno, es que yo soy muy bueno, soy pues muy sano, soy muy honesto, etcétera, nos lleva a decir, pues, gracias Señor porque me has librado antes de que me has quitado la piedra, como dice Teresita, antes de que yo cayera. O sea, al final te sigo debiendo mucho y quizá más que todas estas personas, porque no permitiste en ese sentido que mi vida terminara de esa manera. Sí, a mí también me ha pasado eso, ¿verdad? Cuando yo empecé en la orden, pues también vinieron a mí esas preguntas, ¿por qué yo no pasé esto? ¿Por qué será que yo no viví lo otro? Y pues en todo, al final uno va aprendiendo a ver la acción de Dios en todo. Esa fue mi experiencia, ¿verdad? Hay otros hermanos que pues sí habrán tenido otras vivencias y también eso les habrá servido a ellos para experimentar la misericordia de Dios, pero al menos en mi caso pues tengo mis experiencias concretas y en todo siempre ahí está Dios que nos sostiene y nos acompaña con su gracia y su misericordia. Bueno, hermanos, hasta aquí entonces nuestra clase del día de hoy. Gracias, Fernando, por compartir con nosotros estas dos primeras clases de nuestro curso de Santa Teresita, Doctores Espirituales 3. Bueno, de verdad muchas gracias. Un saludo muy grande a todos por allá en Guatemala. Saludos a todos, hermanos, que nos han también acompañado. Adelante, Carla. Yo solo quería, gracias, Fray Hansel, agradecerle, Fray Fernando, porque realmente muy bonita la explicación. Qué bonito todas las definiciones de lo que usted dice de lo que es misericordia. Me encantó lo que dijo de John Sobrino, que la misericordia es un principio y creo que es una invitación para todos también de hacer de la misericordia un principio de vida para cada uno de nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Carla. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios nos lo permite, para continuar ya con la tercera clase de nuestro curso. Y muchas gracias a todos y ánimo en el camino. Gracias por ser parte de esta familia de Estepre Virtual. Hasta pronto, nos vemos. Feliz noche.